Hola, muy buenos días amigos de la Gran Aldea. Son las 8:02 de la mañana. Los saludamos desde Caracas. Hoy es lunes 11 de mayo y a continuación vamos a destacar algunas de las informaciones que aparecen esta semana en www.lagranaldea.com. Por ejemplo, el editorial o el artículo de opinión del historiador Elías Pino Iturrieta titulado Las manchas de Macuto y de Chuao. Dice cosas como estas: azar sin plataforma, trato de piratas, divorcio de la realidad, desdén de los colegas de la dirigencia, el bochorno de Macuto y Chuao obliga al liderazgo de la oposición a una mudanza de dirección. La mencionada cúpula hizo acuerdos con mercenarios de medio pelo y con cazarrecompensas, sujetos sin vínculos con los valores republicanos, que una sociedad escarnecida quiere rescatar para el futuro. El discurso sobre el mantenimiento de la unidad de la oposición, independientemente de los reclamos de la colectividad y de sucesos reñidos con principios esenciales para la sociabilidad mañana, no calza en esta ocasión. Es tiempo de filtrar y corregir, de limpiar a fondo y de aprovechar la oportunidad para ejercicios de sanidad. Esto lo escribe Elías Pino Iturrieta bajo el título Las manchas de Macuto y de Chuao. También les invitamos a leer el editorial de La Gran Aldea publicado el viernes. Conspiradores conspirados y Venezuela sin una explicación. La oposición llegó al 3 de mayo de 2020 con un desembarco en las costas de Macuto de características difíciles de creer. La acción gestada por sectores élite que acompañan al gobierno interino parece haber sorprendido a buena parte de las fuerzas opositoras, aunque no así a las fuerzas del gobierno que le llevaban el pulso al entramado. Moverse en el tablero que mejor conoce el enemigo y exponerse como peones de sus propias estrategias tiene un alto costo político y mientras tanto el venezolano sigue sumido en la miseria, desesperanzado y sin vislumbrar un liderazgo capaz de encauzar sus inquietudes hacia el cambio esperado por todos. Ese es el editorial publicado este fin de semana y cerramos con una entrevista que le hace el periodista Javier Ignacio Mallorca al director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, titulado así: ¿El gobierno ha aprendido de otros regímenes en cuanto a la administración del miedo? Para el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, las medidas de contención del coronavirus también buscaban el control político de la población. Hubo un proceso de retención adelantada con la militarización del país, es una cita textual. Lo que el régimen busca es seguir sosteniendo el miedo, que les funciona porque paraliza lo que puede venir en materia de protestas por gasolina y comida. Si hay miedo, la gente se inhibe. Son parte de las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com. Pero el día de hoy tenemos dos invitados para conversar en los próximos minutos. El primero será el procurador especial designado por el gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, quien ya se ha conectado y a quien vamos a invitar de una vez a esta. Queremos hablar de diferentes temas, sobre todo de esos litigios que tiene la República en el exterior tras las deudas que contrajo el gobierno de Nicolás Maduro. Hay, por supuesto, el tema de los bonos 2020, hay demasiados litigios que tiene en este momento la República. Incluso el pasado fin de semana conversábamos con el economista Alejandro Grisante, que nos daba cuenta de que hay un total de deudas por 150.000 millones de dólares. Ya José Ignacio está en la pantalla. José Ignacio, tienes que girar el teléfono porque Instagram Live usa la posición vertical. Muchísimas gracias por contestarnos. Vale. ¿Cómo va la cuarentena en primer lugar? Bueno, bien, ahí vamos, literalmente encerrado, lo cual es una oportunidad estupenda para trabajar. Eso sí, no me puedo quejar porque no he parado de trabajar en todos estos días. Procurador, recientemente en el mes de enero usted presentaba su renuncia o se filtraba la renuncia por este tema del fondo de litigio por 20 millones de dólares para la defensa y el manejo de los recursos en el exterior. ¿Qué ha pasado desde ese momento? ¿Qué tan difícil ha sido poder llevar estos fondos que se han creado para poder manejar esos activos de la República en el exterior? En efecto, como tú bien dices, hubo lo que se llama un impasse político que se solucionó de manera satisfactoria. La Asamblea Nacional implementó los controles que hacía falta crear, en concreto la designación del comité técnico que debe supervisar los proyectos y las contrataciones de abogados. Y salvo con las complicaciones del caso, puedo decir que eso ha venido fluyendo de una manera mucho más adecuada, afortunadamente, porque no se puede defender al Estado frente a reclamaciones por más de 140.000 millones de dólares si no se tienen las herramientas para ello.
Y parte de esas herramientas puede ser el consenso político. ¿Qué tan difícil ha sido manejar el que la Asamblea sea un espacio de la diversidad política? Ha sido todo un reto. Esta, digamos, es mi primera experiencia en vivo y directo, no solo aquí en Instagram, por cierto, sino en la función pública. Y quizás hay una imagen hacia afuera de que como hay un gobierno de unidad y está la unidad democrática, no hay pesos y contrapesos, y yo puedo decir que en realidad sí que los hay. La Asamblea Nacional ejerce sus controles con gran eficiencia, con gran persistencia. Eso lleva a dar muchísimas explicaciones, a que la actividad que yo he llevado a cabo como procurador sea objeto de un gran escrutinio. Y creo que en definitiva, como lo demuestra la experiencia, este tipo de controles tienden a que la función se lleve a cabo de mejor manera, con más eficacia, más eficiencia, transparencia y los demás principios que aplican. Y cuando habla de control es inevitable preguntarle por ese contralor que debe designar también la Asamblea Nacional para que tanto el trabajo que usted está haciendo como procurador interino como esos fondos que se intentan manejar puedan tener la mayor transparencia. ¿A qué atribuye que se haya demorado el nombramiento de esa figura y qué tan necesaria es para la labor que usted realiza? Indispensable, fíjate, aclarar, ya se nombró el doctor Soteldo, es el Contralor Especial designado por la Asamblea Nacional. Es preciso dictar una ley del Consejo de Contraloría. Esa ley ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional hará unas 2 semanas, y muy pronto, yo no manejo obviamente la agenda de la semana, no sé si es mañana o la semana que viene, se va a terminar de aprobar esa ley y con ello se van a reforzar los controles sobre el uso del presupuesto público. Ahora bien, ¿qué tan difícil es también ese tema de manejar esos fondos que tiene la República en el exterior y poder, asimismo, enfrentar esas peleas? ¿Qué tantas dificultades ha enfrentado usted para poder hacer esto y que sea considerado de una manera transparente hacia los demás, sobre todo el uso que se le está dando a algunos de los fondos que tiene la República? Bueno, yo diría que lo más complejo fue alcanzar el acuerdo político que se tradujo en los actos de control parlamentario que permiten el uso del presupuesto. En concreto, el fondo de litigio creado el 19 de noviembre y complementado el 28 de enero, y la ley que crea el Fondo Especial para la Liberación de Venezuela, perdón. Una vez esos instrumentos se dictaron, ahora más bien estamos en la implementación, y hay que recordar que todos estos recursos en cuentas bancarias en Estados Unidos son propiedades bloqueadas por el gobierno de Estados Unidos, lo cual supone que además hay que pasar por la supervisión del Departamento de Estado, del Tesoro, perdón, particularmente la OFAC. Ahora bien, recientemente también hubo una suerte de escándalo que se formó por la publicación que hizo la agencia de noticias AP justamente por uno de estos fondos, el Fondo de Liberación, por unos 80 millones de dólares. Según la agencia AP, los diputados iban a cobrar $5,000 justamente por el trabajo que están haciendo en este momento en Venezuela y por no tener salarios. También se dijo de manera independiente, nosotros pudimos comprobarlo, que para su despacho se iban a asignar una suerte o un total de $15,000. ¿Qué tanta transparencia hay en ese manejo de ese fondo de liberación por unos 80 millones de dólares? ¿Qué le preocupa a usted como procurador? Bueno, fíjate, ya el tema de los $5,000 de los diputados fue aclarado. No es una remuneración de $5,000. Quizás la confusión surgió de que el total del presupuesto por la Asamblea, si lo divides por diputados, quizás pueda dar una cifra similar a esa que tú dices. En realidad yo no manejo el detalle, pero eso es el presupuesto de toda la Asamblea Nacional. Remuneración de los diputados, compensación, asistentes, oficinas, etcétera. La transparencia, de nuevo, es fundamental. Hay al menos 3 mecanismos de control que van a aplicar y que aplican para el uso de los controles de los recursos públicos. Los primeros son los controles, digamos, internos. En mi caso, hay un comité técnico designado por la Asamblea Nacional, con lo cual tengo yo que pasar todas las facturas y discutir todos los proyectos. El segundo control vendría a cargo del Contralor Especial y de la Asamblea Nacional. Y el tercer control, de nuevo, es el Departamento del Tesoro, la OFAC. Es imposible ordenar ninguna transferencia con recursos bloqueados de Venezuela sin que la OFAC sepa cuál es el origen de esa orden de transferencia, cuál es el destinatario, qué va a hacer el destinatario con esos recursos, y asegurar que no haya ningún tipo de desviación. El hecho que estemos manejando recursos bloqueados en Estados Unidos, desde un punto de vista jurídico, otorga una capa adicional de control que tiende a prevenir cualquier tipo de abuso.
José Ignacio, estamos conversando con José Ignacio Hernández, quien es el procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó. También están las dificultades que se han enfrentado en el juicio con los tenedores del bono 2020, que también hubo un escándalo en el país sobre si se pagaban, si no se pagaban. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Usted dijo en una entrevista que los bonistas habían tenido una actitud intransigente. ¿Cómo va ese litigio? Hay un dicho castellano que dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Yo como abogado y como procurador siempre he seguido ese norte. Y la Asamblea Nacional, cuando el 15 de octubre de 2019 declaró la inconstitucionalidad de los bonos PDVSA 2020, instruyó a PDVSA a demandar la nulidad de esos bonos, también señaló que era necesario procurar un arreglo de cualquier reclamación legítima que pudiera derivarse de los bonos. Lamentablemente ahí hay convenios de confidencialidad que me impiden a mí dar detalles exactos de cómo van las negociaciones, pero mi experiencia ha sido tomada de este caso de los bonos 2020, que hay muchos acreedores, muchos bonistas que no entendieron que Venezuela había cambiado y que ahora había una Asamblea Nacional que sí controla, ahora hay un gobierno que sí está sometido a controles efectivos. Recuerda que por años, desde el 2006 hasta el 2016, 10 años básicamente, cuando la deuda pública se aumenta de manera irresponsable, no había en Venezuela un sistema de controles efectivos. Primero, porque Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro demolieron la separación de poderes, controlaron la Asamblea, la Contraloría, el Tribunal Supremo, y luego porque la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 no pudo ejercer sus facultades de control. Eso implicaba entonces que todavía en el mercado financiero, si me pregunta, muchos acreedores y bonistas piensan que nosotros seguimos los mismos parámetros de conducta del gobierno anterior, que no tenía que rendir cuentas. Cuando tienes que rendir cuentas de lo que haces, las negociaciones se tornan mucho más complejas, pero eso es positivo, porque, insisto, abona por la transparencia. Usted dice que obviamente no puede revelar algunas de esas conversaciones o alguno del estatus justamente para mantener la confidencialidad, pero creo que fue en octubre de 2019, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que se iba a tener contacto con esos bonistas. ¿Con quién se reúnen? ¿Con todas las partes en esta disputa? ¿A quién le hacen caso los bonistas? No, en términos, tengo que decirlo, generales, los acreedores de Venezuela, incluyendo los tenedores de bonos, han rechazado incluso públicamente cualquier tipo de reunión con el régimen de Maduro. No pueden hacerlo porque es un régimen sancionado y han venido manteniendo, como decía, conversaciones fluidas con las autoridades legítimas del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Ahora bien, ¿qué pasa? Usted hablaba de un buen acuerdo, que un buen juicio, así es esa analogía, pero ¿qué pasa si se pierde? Es decir, ¿que está preparado el gobierno interino para asumir esto o tendrá que asumir las consecuencias Nicolás Maduro? ¿Quién asume? No, definitivamente el gobierno interino, el reconocimiento del diputado presidente de la Asamblea Juan Guaidó como presidente encargado de la República en Estados Unidos, hace que en todos los litigios relacionados con la deuda pública venezolana y en todas las conversaciones jurídicas o negociaciones con la deuda pública venezolana, solo sea el presidente Juan Guaidó y las autoridades por este designadas quien puede conducir esas conversaciones y negociaciones, porque es el gobierno reconocido en Estados Unidos. Pase lo que pase con el caso, el juicio de los bonos 2020, la solución final tiene que ser arbitrada por las autoridades legítimas designadas por el presidente Juan Guaidó y por la Asamblea Nacional. La estrategia de negociación con esos acreedores no se ha abandonado, se siguen los intentos de negociar. Bueno, por supuesto que sí, por supuesto. Ahora, ¿bajo qué condiciones podíamos negociar? Venezuela no tenía ningún tipo de herramienta de convicción en una negociación. En toda negociación, si tú quieres tener éxito, tienes que tener una ficha para cambiar. Es lo que los americanos llaman, haciendo alusión a cómo se manejan a veces los caballos, la zanahoria que permite que el caballo avance es el incentivo y el stick, el palo, ¿no? Donde tú a veces tienes que dar un par de golpes para que
la negociación avance. Eso cambió dramáticamente. Primero, el gobierno de Estados Unidos, como consecuencia de la estrategia legal y diplomática, impidió a los tenedores del bono 2020 tomar control de Cirgo porque Cirgo es una propiedad bloqueada. Segundo, la Asamblea Nacional ratificó su posición histórica, en este caso, en acuerdo del 15 de octubre de 2019 y encomendó a PDVSA presentar la demanda de nulidad. Tres, PDVSA presentó la demanda de nulidad, el juicio avanzado, eso sí te lo puedo decir, ya la parte probatoria se agotó, la próxima etapa sería la audiencia, que es a mediados de julio. Todos estos elementos han colocado a PDVSA en una mejor posición para negociar. También es importante señalar, y con esto termino la respuesta, que por razones de división de trabajo, aquí se optó por dividir, digamos, en dos grupos. La negociación es una responsabilidad directa de la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, de PDB Holding, la casa matriz de Cirgo, que también es demandante, bajo la supervisión de la Asamblea Nacional, y yo estoy a cargo de la coordinación de la estrategia del caso. Ahora que menciona el tema Petróleos de Venezuela, al frente del Ministerio de Energía está ahora Tarek El Aissami, quien habla de una reestructuración. ¿Cómo lee usted, que por cierto publicó recientemente un comunicado de esa reestructuración de PDVSA que, de acuerdo con los entendidos, va hacia una privatización? Es una privatización de facto. El régimen de Nicolás Maduro quiere ceder activos de PDVSA a inversionistas privados y gobiernos extranjeros sin ningún tipo de control y en violación a la ley. Esta privatización de facto precisamente comenzó con los bonos PDVSA 2020, que es el primer caso en el cual se ceden activos estratégicos de PDVSA a favor de inversionistas extranjeros. En concreto, en el caso del bono PDVSA 2020, el régimen de Maduro cedió el 50,1% de las acciones de Cirgo Holding Inc. Y fue por eso que de manera inmediata la Asamblea Nacional, en acuerdo de 27 de septiembre de 2016, cuestionó la operación y cuestionó la cesión de activos de PDVSA. Por lo tanto, esta anunciada reestructuración de PDVSA, insisto, no es más que un capítulo de la privatización de facto, inconstitucional e ilegal que ha venido adelantando el régimen de Maduro desde el 2016 y en el cual solo salen favorecidos los cómplices y amigos de la élite dominante. Y hay manera de frenarla, es decir, desde el punto de vista de la presión internacional a las empresas que quieran participar, porque si bien ya están las sanciones de los Estados Unidos, ¿qué actores podrían jugar con el gobierno para hacerse con el control de la estatal venezolana? Ninguna reestructuración de PDVSA, ni siquiera una privatización de facto poco transparente y corrupta, es posible si no participan inversionistas extranjeros. Y los inversionistas extranjeros se someten a derecho extranjero y eventualmente a derecho internacional, y allí, como tú muy bien dices, aplica el programa de sanciones. Hace algunas semanas se generó todo un debate en torno a la pertinencia o no del programa de sanciones. Y yo siempre decía que cuando se analiza el programa de sanciones en Venezuela hay que analizarlo de manera integral y hay que tomar en cuenta que ese programa es también un mecanismo de protección de los activos de Venezuela en el exterior y principalmente de protección de los activos de PDVSA. Así que yo no tengo la menor duda que la comunidad internacional va a actuar en apoyo, como lo ha manifestado, el proceso de transición democrática en Venezuela y va a ejercer cualquier procedimiento legal para impedir cesiones ilegítimas de activos de PDVSA en el extranjero. Procurador, en este momento, ¿cuántos juicios, demandas, procesos tiene Venezuela abiertos, dada la nacionalización de la Faja del Orinoco, todas esas acciones que no solo tuvo Maduro, sino también su predecesor, Hugo Chávez? Más de lo que yo quisiera y más de lo que yo pudiera llevar. Estamos hablando de más de 60 casos que maneja la Procuraduría o monitorea la Procuraduría. Debe haber cerca de 20 casos que están o más que están durmiendo en el sentido que no se ha dado la citación, el procedimiento está suspendido y a pesar de ello lo estamos monitoreando. Hay reclamaciones ya en curso por más de 15.000 millones de dólares por una deuda pública que puede estimarse cerca de 140.000 millones de dólares. Como profesor universitario te puedo decir, y yo siempre digo que lo de procurador es accidental, yo al final soy profesor universitario, el embrollo, y perdóname la palabra, legal de litigios en el extranjero de Venezuela solo tiene comparación con las reclamaciones quizás de inicio del siglo XX, que por cierto dieron lugar al célebre bloqueo. Esto va a exigir una capacidad de trabajo y de acción
gigantesca, y precisamente desde la Procuraduría a lo que nos hemos orientado no solo es a estabilizar esos vicios, y lo hemos logrado exitosamente. Todos los vicios están estabilizados, en control, no hay ningún riesgo inminente, pero además hemos querido establecer las bases que van a regir el proceso de renegociación de la deuda pública desde un punto de vista legal y de solución de todas esas controversias legales en curso. Procurador José Ignacio Hernández, para cerrar quisiera un comentario también desde el punto de vista usted como educador, como abogado, sobre lo ocurrido la semana pasada, la denuncia sobre una supuesta operación Gedeón. ¿Cómo lo ve a la luz de que dos personas del entorno del actual presidente interino Juan Guaidó reconocen haber estado detrás de esto? Bueno, el gobierno interino ya ha explicado en un comunicado publicado a tales efectos que no hay ningún vínculo oficial o legal entre el gobierno legítimo de Venezuela y esta compañía. Por supuesto, desde la Procuraduría Especial nunca participamos, asesoramos, revisamos ningún contrato. Yo me enteré de esto, creo que al igual que la gran mayoría de los venezolanos, por la prensa. Y esto lo que es un indicio muy claro de la gravedad y complejidad de la crisis venezolana. Y yo quisiera, ahora con la cachucha de profesor, sé que se puede cambiar cachucha, llamar la reflexión sobre la importancia de que este episodio llame a analizar con calma cuál es el diagnóstico de Venezuela, a qué nos estamos enfrentando. Yo he venido señalando que el caso de Venezuela académicamente puede calificarse como un régimen autoritario no competitivo en un estado frágil, cuyas debilitadas estructuras han sido cooptadas por el crimen organizado, y eso ha dado como lugar el desmoronamiento del Estado, del monopolio del uso de la violencia legítima, porque no hay fuerza armada, no hay fuerzas policiales, y eso da lugar a eventos tales y como el arco minero del Orinoco, que son eventos completamente informales. Estas denuncias de esta supuesta incursión de mercenarios en Venezuela precisamente lo que refleja es que hay mecanismos informales que se están implementando para tratar de solucionar una crisis venezolana que es muy compleja. Y yo creo que a veces quizás los venezolanos, atareados como estamos en el día a día, prestamos más atención al árbol y no al bosque. Pero quisiera yo que este episodio permitiese o generase una reflexión nacional y política sobre exactamente cuál es el diagnóstico del problema al cual nos estamos enfrentando. Y si es rechazado este tipo de salidas, ¿debería el presidente interino salir también de las dos personas que dicen haber estado detrás de este plan? ¿Su opinión como profesor? Esa es una decisión estrictamente del presidente encargado, Juan Guaidó. Esas son decisiones estrictamente políticas. En el ejercicio de la función pública hay responsabilidades. Las responsabilidades pueden ser incluso de índole política, y una manera de asumir las responsabilidades es poner el cargo a la orden. Yo mismo lo hice, lamentablemente, en una carta que se filtró. Yo nunca, por supuesto, quise filtrarla, cuando en un momento se planteó una controversia política, y yo dije que si para solucionar esa controversia querían disponer de mi cargo, recordaba que el cargo estaba a la orden y la decisión fue mantenerme en el cargo. Por supuesto, agradezco la confianza. Así que bueno, eso es algo que el presidente encargado va a tener que decidir, y seguramente cualquier decisión la sabremos en los próximos días. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Era José Ignacio Hernández, quien es procurador designado del gobierno interino de Venezuela. Ahora nos corresponde también saludar a Juan Pablo Guanipa, el vicepresidente de la Asamblea Nacional. También fue electo gobernador del estado Zulia, pero al decidir no juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, pues se le despojó de su investidura, se le despojó de lo que había logrado con los votos de la ciudadanía. Uno de los pocos que en aquella oportunidad pues pudo enfrentar esa maquinaria chavista. Uno de los pocos que ese pasado año 2017 logró una candidatura exitosa. Bienvenido, ¿cómo está, diputado? Hola, buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve en este momento. Aprovecho, por supuesto, para comenzar con el tema que ha tenido preocupado, al menos a la opinión pública, y es la llamada Operación Gedeón. Ya ha pasado una semana, pero ¿qué lectura le da usted a que este tipo de hechos se estén registrando en este momento en Venezuela? Y sobre todo, todas las dudas que se han cernido en torno al hecho. La versión del gobierno parece ser la que se impuso, porque desde el lado del presidente interino Juan Guaidó, si bien al principio se dijo trapo rojo, después se manifestó, lo esperaron para masacrarlos. Mira, Venezuela vive en medio de la confusión, Venezuela vive en medio de la duda,
de la incertidumbre. Y eso sucede porque tenemos una dictadura criminal que ha ido captando, cooptando los medios de comunicación, muchos de ellos, los que quedan son pocos que tienen una visión absolutamente independiente y crítica, y eso ha hecho que ellos quieran imponer sus puntos de vista, imponer su visión, imponer sus tramoyas acerca de lo que pasa en el país. Así que lo primero que tenemos que asumir es que el pueblo de Venezuela está en una situación de incertidumbre y que frente a ella la dirigencia política, pero no solamente la dirigencia política, todos los que integramos los gremios, sindicatos, sectores de la sociedad civil, tenemos que tener una opinión y una visión clara, transparente, para lograr que la gente pueda estar un poco más tranquila frente a lo que estamos haciendo para lograr el objetivo fundamental. Nosotros tenemos un objetivo fundamental. Ese objetivo es sacar a Nicolás Maduro, quien se ha convertido en la piedra de tranca para que Venezuela pueda echar hacia adelante. En medio de esto surgen estas actuaciones que desde mi punto de vista tienen que ver con la desinformación y tienen que ver también con la infiltración de la dictadura de distintos grupos y que tiene que ver también con errores que se cometen desde la perspectiva de la oposición venezolana y que al final terminan en una situación como la que se vivió en las costas, en el litoral venezolano durante la semana pasada. Así que yo creo que frente a eso no hay posibilidad de realizar en Venezuela una investigación seria, objetiva de lo que allí pasó. No hay posibilidad en este momento de determinar la vinculación que algunos integrantes de la dictadura de Maduro tuvieron con esa incursión y no hay posibilidad de saber exactamente qué fue lo que allí pasó. Por eso nosotros tenemos que sentarnos, revisar todo, reunificar a la oposición venezolana y salir adelante para lograr que este país pueda encontrarse con la libertad, que es lo que más nos importa en este momento. Ahora bien, su partido, Primero Justicia, emitió un comunicado en el que no solo rechaza este tipo de intentos, se dijo no financiamos guerrillas, eso lo dijeron los 4 partidos, pero Primero Justicia pide una suerte de saneamiento dentro de la dirección opositora. Deben salir el asesor JJ Rendón y el también colaborador del gobierno interino Sergio Vergara de la dirección o del comité, de lo que quiera, como quiera que se llame, del gobierno interino. Mira, yo creo que Juan Guaidó, que es quien ha venido conduciendo este proceso y a quien nosotros respaldamos como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, tiene decisiones que tomar. Es muy importante que las asuma, es muy importante que de cara al país, sin presiones que no son debidas, sino ante la realidad que se ha evidenciado, porque ha habido la confesión de una persona que es el señor Rendón. Ante eso, creo que Juan Guaidó debe tomar decisiones y creo que hacia allá va encaminado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que eso se produzca lo más pronto posible y que inmediatamente podamos hacer una reunión de revisión y de ahí en adelante unificar criterios, revisar lo que hasta ahora hemos hecho, ver los logros que los ha habido y mucho, ver los errores que los ha habido también y a partir de allí relanzar todo el esfuerzo hacia ese objetivo del que te estoy hablando. Nosotros no podemos tener otro foco que no sea sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa. Esa es nuestra gran responsabilidad. Si bien ese es el foco, y siempre se dice eso, de todas las opciones están sobre la mesa, ese tipo de salidas con incursiones militares es una salida que usted avala. Incursiones militares, sobre todo con mercenarios pagados, es decir, que no es un ejército formal de un Estado. Mira, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Por eso, decir que eso estuvo infiltrado por la dictadura es algo que podría tener visos de certeza. Y es lo que uno percibe que puede haber pasado, porque de otra manera es muy difícil pensar que un grupo de personas podía incursionar en las costas venezolanas de la manera como lo hicieron y que pudieran tener un resultado positivo a lo que estuvieran haciendo. Nosotros pensamos que tienen que establecerse todos los mecanismos de presión posible. La ha habido dentro de Venezuela, hoy mermada por todo este tema del coronavirus, la ha habido internacionalmente, que a pesar del coronavirus han intensificado mecanismos de presión por parte del Grupo de Lima, por parte de Europa, por parte de los Estados Unidos, que nosotros agradecemos profundamente. Ahora, nosotros tenemos entonces que seguir adelante en función de lograr el ejercicio de la presión
que permita que se dé un clima para que se produzca un cambio político en Venezuela. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que la presión sea de tal magnitud que la dictadura acepte con un nuevo Consejo Nacional Electoral ir a elecciones presidenciales. No hay forma de resolver los problemas del país mientras no se dilucide el tema de la presidencia de la República, que todos sabemos que en el año 2018 no hubo ninguna elección, hubo una farsa electoral por parte de Maduro, entonces tenemos pendientes elecciones presidenciales. Presión para lograr un nuevo Consejo Nacional Electoral y que por vía electoral el país resuelva su gravísima crisis que esta dictadura de Maduro ha convertido en tragedia. Pero este año 2020, ¿usted cree que le da tiempo a la dirigencia opositora, le da tiempo al país de ir hacia un escenario electoral cuando la gente está secuestrada por el gobierno con el tema de los operativos militares y con el tema de la cuarentena? Es decir, ¿sigue existiendo el año 2020 para la oposición o el chavismo ya se apoderó del año 2020? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por eficaces acciones. Evidentemente que en medio de este asunto del coronavirus, nosotros sabemos que hay una especie de consejo mundial, que es quedarse en la casa para evitar el contagio. Pero ese Consejo Mundial lo utiliza la dictadura no para tratar de evitar que nosotros nos contagiemos del coronavirus, lo utiliza para tratar de controlar a la sociedad venezolana y para tratar de impedir que la gente pueda ejercer sus mecanismos de manifestación de la desesperación que todos tenemos frente a lo que está pasando. Y a pesar de todo eso, lo que uno percibe es que la gente sigue manifestando en la calle y que la gente sigue saliendo porque, bueno, se ha debatido entre la situación de quedarse en casa para no contagiarse sin poder comer o salir a la calle con el riesgo de contagiarse, pero para tratar de que esa persona y su familia puedan comer. En medio de todo eso, nosotros tenemos que intensificar las acciones. Yo no diría que el año 2020 está perdido. Yo diría que hay que intensificar las acciones para lograr un resultado que pueda ser favorable para un pueblo que está absolutamente desesperado. Usted hablaba de una suerte de revisión dentro del liderazgo opositor en este momento, año 2020, año de pandemia, año en el que el gobierno de Nicolás Maduro también ha aprovechado para esos controles militares, justamente después de lo que ocurrió el pasado 3 de mayo. Usted como vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿tiene un contacto frecuente con el presidente interino Juan Guaidó? Cuando usted pide explicaciones sobre lo que ocurrió el pasado domingo, ¿se las dan o el gobierno interino es solo Juan Guaidó y no la Asamblea Nacional? Mira, sí he estado siempre en conversación y en comunicación con Juan Guaidó. De hecho, a mí me correspondió informarle antes de que saliera el comunicado de Primero Justicia. A mí me tocó conversar con él y decirle, mira, vamos a sacar un comunicado en el que fijamos posición acerca de los hechos, fundamentalmente porque el nivel de incertidumbre de la colectividad requiere de los mayores niveles de transparencia. Por eso hicimos el comunicado ante la opinión pública. Ahora, la situación que vivimos es una situación que requiere de la conversación no solamente de un presidente y un vicepresidente de la Asamblea Nacional, requiere de la conversación de los factores políticos, de los partidos políticos, pero de todos, de los grandes, de los medianos, de los pequeños y de todos los integrantes de la sociedad civil venezolana. Es importante que nos manifestemos todos los sectores en la búsqueda de ese gobierno de emergencia nacional que se convierta en tan imprescindible si queremos que el país pueda resolver la grave situación que está viviendo. ¿Qué pasó con la institución de la Asamblea Nacional? Desde el pasado mes de enero han tenido escollos, golpes, ataques de colectivo para poder ingresar al Capitolio. Pero ese Capitolio, a pesar de que ustedes insisten en que la Asamblea no es solo un espacio físico, con los votos, con 14 millones de votos, tanto los diputados opositores como los chavistas se hicieron de ese lugar. ¿Por qué no se ha insistido en volver al Capitolio? Porque está secuestrado militarmente. Hemos intentado por distintas vías llegar al Capitolio. De hecho, el 7 de enero logramos entrar a pesar de ese cerco militar. Hemos hecho hasta manifestaciones
que han intentado llegar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, pero hay que entender que esto es una dictadura, que es una dictadura criminal, que es una dictadura además amparada por la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, yo diría por algunos que están en ese alto mando militar, a quienes poco les importa la institución, a quienes poco les importa el Estado de Derecho o la democracia, les importa es mantenerse en el poder y utilizar el poder para realizar distintas acciones que van enfocadas hacia su enriquecimiento y que no van enfocadas hacia los intereses reales del pueblo venezolano. Yo te digo algo, para nosotros ha sido sumamente complejo retomar el espacio físico del Palacio Federal Legislativo, pero la Asamblea Nacional está activa. La Asamblea Nacional sesiona todos los días martes. Sus comisiones se reúnen permanentemente, se toman decisiones, se están discutiendo proyectos de ley. Pero las decisiones que toma la Asamblea, si por encima se le pone a la Constituyente o al Tribunal Supremo de Justicia que dice están en desacato, esto no sirve. Es decir, ¿para qué está quedando la Asamblea este año 2020? Lo que pasa es que la Asamblea es el ente más reconocido no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional, por los distintos estados de América y Europa que han decidido respaldar a Venezuela en su lucha. Por eso es el único ente legítimo y por eso goza de credibilidad en el mundo entero. La Constituyente es una farsa. Todo lo que significa esa Asamblea Constituyente es la demostración de que decidieron inventar, sin convocatoria popular y sin decisión del pueblo venezolano, un ente para tratar de sustentar sus decisiones, sabiendo que están acabando con la democracia y con el Estado de Derecho. Así que nosotros lo que tenemos es que seguir actuando, seguir desarrollando nuestras agendas y seguir luchando por ese objetivo fundamental, por ese foco del que yo no quisiera que salgamos nunca. No hay forma alguna de resolver ninguno de los problemas que Venezuela tiene, que son muchísimos y que están llevando a la gente a un nivel de desesperación y de tragedia en su casa impresionante si no salimos de la dictadura de Nicolás Maduro. Es el gran esfuerzo que todos tenemos que hacer. Si le tocara hacer una suerte de mea culpa a la dirigencia opositora o a usted como vicepresidente de la Asamblea Nacional, ¿cuáles creen han sido los errores más graves que ha cometido la dirigencia que deben ser en este momento tomados en cuenta para dar un paso adelante? Mira, uno de los primeros errores fue no haber caracterizado adecuadamente al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que eso nos pasó y siempre había en factores de la oposición alguna idea de que podía con Maduro llegarse a un acuerdo, que podía haber cierto talante democrático en algunos de sus integrantes. Yo creo que eso fue un error. Yo creo que fue un error además sobreestimar las posibilidades de solución de la crisis del país, pensar que ya a la vuelta de la esquina estaba la posibilidad de lograr salir de esa dictadura que habíamos mal caracterizado. Entonces creo que en esas dos cosas hemos tenido que ser un poco más claros. Primero, hay una dictadura criminal, vinculada al narcotráfico, vinculada a la guerrilla, vinculada al paramilitarismo, al terrorismo y vinculada a países que no creen para nada en la democracia. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Y eso tiene que ser un aldabonazo para la comunidad internacional, porque esa dictadura no es fácil de confrontar por un grupo de ciudadanos venezolanos o por la mayoría de los venezolanos. Por eso Venezuela es un país secuestrado, una nación secuestrada. Creo que también en lo que te decía del tema de poner las expectativas en el muy corto plazo. Yo no soy bueno para decir mañana salimos de esto. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos hasta que logremos salir de eso. Y lo que pedimos al pueblo, a Dios, a las instituciones internacionales, es que eso pueda ser lo más pronto posible. Ahora, diputado, por cierto que se ha trascendido esta semana que algunos opositores podrían sumarse a la agenda del diputado Luis Parra. ¿Tiene información sobre esto? Mira, Luis Parra es la demostración de que se puede venir a la política con un objetivo totalmente destructivo y fútil y que lamentablemente hay gente que no ve la política como una forma de servir a la sociedad, sino de servirse a sí mismo. Nosotros desconocemos totalmente
cualquier intento de presentarle al país que allí existe una junta directiva de una supuesta Asamblea Nacional por la sencilla razón de que no cuenta numéricamente ni cualitativamente con los diputados, no cuentan con ellos, no han podido hacer sesiones, no han podido constituir comisiones, no han podido. Entonces, para nosotros eso no tiene absolutamente ningún valor. Y yo creo que sí tiene mucho valor el hecho de que cerca de 140 diputados hayan tomado la decisión, a pesar de que los han llamado y de que les han ofrecido centenares de miles de millones de dólares. En el caso de algunos, bueno, hasta 1.200.000, 1.300.000 dólares les ofrecieron, y a pesar de eso se han mantenido totalmente con la lucha democrática, demostrando que sí hay en política gente que prefiere vivir con principios y valores antes que pensar en sus intereses crematísticos. Esta semana en la Gran Aldea, Elías Pino Iturrieta, el historiador venezolano, hablando sobre lo ocurrido en Macuto y en las costas del estado de Aragua, tenía esta frase: es tiempo de filtrar y corregir, de limpiar a fondo. Hay que limpiar también a la dirigencia, hay que sacar algunos nombres que son contraproducentes, o, por ejemplo, en el tema de ese llamado macutazo, habría que salir de JJ Rendón y de Sergio Vergara. Por ejemplo, ¿invitaría usted al presidente interino a remover esos nombres, toda vez que también el comunicado de Primera Justicia no les dice con nombre y apellido, pero dice que hay que tomar decisiones? Yo creo que este momento es de tomar decisiones, y yo creo que lo ideal siempre es mantener una armonía y una unidad total en la alternativa democrática venezolana. Sin embargo, algunas actuaciones concretas que pueden endilgarse a personas y no a instituciones tienen que llevar a consecuencias, y creo que en ese caso el presidente debe tomar esas decisiones. Lo que no quiero es constituirme en un factor de presión ni nada parecido. Lo que creo es que debe con serenidad, pero también con firmeza, tomarse la decisión que sea adecuada. Si eso incluye la posibilidad de ir a gente que ha tomado decisiones que dicen ellos que son decisiones absolutamente personales y que lamentablemente han comprometido la gestión, entonces hay que sacarlos. El haber publicado un comunicado que pudo haberse dicho, quizás no a la opinión pública, sino directamente al gobierno interino, ¿no es una forma de Primera Justicia de intentar deslindarse? ¿Están pensando separarse del gobierno interino de Juan Guaidó, a pesar de que el gobierno interino no es solo su figura, sino la Asamblea Nacional? Pero este comunicado, el haberlo hecho público y no directamente lavar los trapos en casa, ¿no es una forma de deslindarse? Mira, yo creo que la unidad debe ser crítica, y siempre crítica con visión constructiva, nunca con visión de ruptura. No hay en Primera Justicia absolutamente ninguna intención de que se produzca una ruptura en la unidad democrática venezolana, en el esfuerzo de la alternativa para lograr salir de Maduro e iniciar un proceso de reconstrucción del país. Pero habían pasado varios días y habíamos tenido ya algunos antecedentes que nos han obligado a tomar la decisión de decir ante la opinión pública lo que pensamos. Yo creo que en Venezuela hemos cometido errores importantes, y creo que de esos errores tenemos que aprender y tenemos que tomar las decisiones que permitan que todos juntos vayamos encaminados hacia el objetivo de salvar a Venezuela. Ese es el gran objetivo que tenemos, y Primera Justicia siempre ha dado demostración de que sus actuaciones están encaminadas hacia la unidad y hacia el logro de ese objetivo. En este momento los venezolanos sienten una suerte de abandono del Estado gobernante, que es el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es todos los días salir a garantizarse las necesidades básicas insatisfechas, como la primera de ellas, comer. Frente a esto, ¿un país con hambre puede luchar por su democracia o está pendiente solamente de llenarse el estómago? Mira, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestra familia sobreviva, porque podamos echar hacia adelante en medio de esta situación. Lo digo fácil, pero no se puede interpretar fácil eso, porque lo que estamos viviendo los venezolanos es impresionante. Y si te hablo del estado Zulia, yo diría que pareciera que hay una especie de ensañamiento en contra del Zulia, yo diría que en contra de Táchira y quizá en contra del occidente venezolano, pero es que te vas también al oriente y te das cuenta que la situación
es insostenible, no solamente con el tema de la gasolina, sino con el tema de todos los servicios públicos. Yo estoy aquí conversando contigo y en cualquier momento podemos perder la comunicación porque se fue la luz. El hecho de no solamente que se va la luz, sino los bajones continuos, en el caso del Zulia, realmente son inaceptables. O sea, la gente tiene que ver cómo hace para subsistir en medio de esta situación, pero también la gente tiene que ver cómo hace para vencer a esta gente y lograr encontrarse con las oportunidades, con la posibilidad de echar hacia adelante. Yo creo que es la lucha que en paralelo tenemos que dar todos los venezolanos. Usted dice que es insostenible, pero si de algo o en algo ha sido exitoso Nicolás Maduro es en mantenerse en el poder. Y recientemente el estadístico Félix Seija en el Twitter, el director también de la encuestadora Delfos, escribía que ya para el gobierno no es importante su popularidad, porque sabe que no la va a ganar. Entonces recurre al miedo que la ciudadanía le tiene. Una ciudadanía, le vuelvo a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras, una ciudadanía que tiene miedo y tiene hambre, ¿está dispuesta a acompañar a la oposición, a la alternativa, a lo que sea, a luchar cuando sabe que tiene el FAES en la puerta de su casa? Mira, yo creo que sí, lo hemos vivido. Hace algún tiempo nos decían que la gente no salía a la calle y que bueno, que la gente estaba desanimada y nosotros decíamos, bueno, es que hay un problema primero de sobrevivencia y hay un problema también de ver cómo te reprimen cada vez que decides salir a la calle. Y a pesar de eso, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y luego la presidencia interina de la República, las convocatorias a la calle tenían una participación altamente masiva. Entonces, ¿cómo explicas tú eso? Yo lo explico en el sentido de que la gente está dispuesta, a pesar de todo lo que vive, a pesar del hambre y de la lucha por la sobrevivencia y a pesar de la represión, la gente está dispuesta a salir a la calle si ve que las acciones que se van a realizar tienen la posibilidad de lograr que ese cambio político se produzca. Si ven que eso no se da, y es lo que pasamos en este momento, o sea, en este momento la gente no sale, a mi modo de ver, porque siente que las acciones que se pueden convocar no están desencadenando en la posibilidad de sacar a Maduro de la presidencia que usurpa. Entonces ahí está la labor de la oposición venezolana, de la unidad democrática, para ir configurando toda una realidad que permita darle a la gente mucha más confianza, mucha más esperanza, mucha más credibilidad, y eso nos permita intensificar la presión interna que también es necesaria para que la internacional se una a ella y generemos ese clima para que se dé el cambio político en el país. Cuando menciona la lucha internacional, ¿no cree que este escenario del macutazo aleja al gobierno interino de los aliados que han dicho transición ordenada, transición democrática, transición por elecciones? ¿Qué han sabido de los aliados internacionales? ¿Qué han dicho frente a este escenario? Mira, hemos visto siempre el apoyo de Colombia, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Brasil, que son los tres países que diríamos son quizás los más importantes en todo el esfuerzo que estamos haciendo, el apoyo del Grupo de Lima, el apoyo de la Unión Europea. Los hechos del macutazo son hechos totalmente controvertibles, son hechos que hay que revisar realmente qué fue lo que pasó, que hay que ver cuál fue la actuación de la dictadura para producir también esos hechos. Por tanto, yo no creo que eso pueda generar desconfianza en el mundo con respecto a la posibilidad de que Venezuela pueda librarse de esto y de acompañarnos en el esfuerzo que estamos llevando adelante. Creo por eso que el momento es para la revisión, que el momento es para tomar decisiones y el momento es para relanzarnos hacia ese objetivo con el apoyo nacional y con el apoyo internacional. Usted ganó la gobernación del estado Zulia en el año 2017 y le fue arrebatada por no juramentarse ante la constituyente chavista. ¿Se arrepiente de esa decisión? ¿Podría quizás ser más útil hoy en la lucha zuliana que en la Asamblea Nacional? Mira, nosotros fuimos electos gobernador del estado Zulia y siempre, durante toda la campaña electoral, no solamente yo, todos los candidatos de la Unidad Democrática anunciamos a Venezuela y al mundo que si después de haber ganado el proceso nos obligaban a juramentarnos ante esa farsa de constituyente, teníamos que poner por encima de cualquier aspiración personal la necesidad de demostrar ante el mundo que había un proceso ilegítimo en Venezuela. Yo me siento tranquilo
de conciencia, me siento sereno y me siento orgulloso de la decisión tomada. Respeto la decisión que otros hayan tomado, pero creo que en momentos tan duros, tan difíciles como los que vive el país, nosotros tenemos la obligación de dar testimonios que ayuden a deslegitimar a esta dictadura en Venezuela y en el mundo y que permitan que podamos construir una posibilidad de salida a esta crisis. Así que fíjate, podemos ver cómo están todos los estados del país y cómo están todas las gobernaciones. No te digo una gobernación dirigida por alguien de la Unidad Democrática o una gobernación dirigida por alguien afecto al chavismo. Todas están totalmente desmanteladas porque aquí ha habido una intención de la dictadura de acabar con cualquier foco de gestión para tener ellos todo en sus manos sin hacer absolutamente nada para resolver los problemas del país. No les importa resolver ningún problema, no les importa la democracia, no les importa la descentralización, no les importa absolutamente nada. Por eso creo que todo lo que hagamos para dar testimonio, para salir de ellos, debe ser bien visto. ¿Por qué cree que no lo han metido preso si usted fue uno de los primeros en ser atacado por la Asamblea Nacional Constituyente Chavista? Estuvo en una suerte de stand-by y luego apareció en las calles. ¿Por qué no lo han metido preso? Mira, desde el momento en que yo tomé la decisión de no juramentarme y fui destituido por esa Asamblea Nacional Constituyente, se intensificó la persecución, no solamente en mi contra, sino en contra de mi núcleo familiar. Fueron 2 años de persecución. Después de eso, bajó un poco la cosa y llegó el momento en que nosotros convocamos a una manifestación en Caracas en favor del Estado Zulia, en favor de la lucha del Estado Zulia. Bueno, allí aprovecharon entonces para allanar la inmunidad parlamentaria, para dictar una sentencia en la que me acusaban por 8 delitos, uno de ellos en la ley antiterrorismo, y bueno, para ir a la Asamblea Nacional Constituyente para concretar ese allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Yo a partir de ese momento me fui a la clandestinidad, estuve aproximadamente 2 meses en la clandestinidad y luego salí. Y salí, durante esos días salí a cosas puntuales. ¿Con qué fin? Con el fin de retar a la dictadura. Yo creo que nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo por retar a esta dictadura. Y por eso fuimos a manifestaciones en Caracas, convocada por Juan Guaidó, 16 de noviembre. Estuvimos en la manifestación que se hizo en Caracas en favor del Estado Zulia. Fuimos a una sesión de la Asamblea Nacional y vinimos al Estado Zulia. Y después de eso vino la elección de la nueva Junta Directiva. Primero Justicia propuso mi nombre para la primera vicepresidencia. Yo me fui a la sesión del día 5 de enero y desde allí ha bajado la presión en mi contra por parte de la dictadura. ¿Qué puedo interpretar yo de eso? Que dijeron, bueno, ya tiene cierta presencia mucho más protagónica en la opinión pública, no vamos a ir en contra de él en este momento. Eso es lo que yo interpreto. Ya estamos casi en el segundo no, llegando ya a la mitad del año, de este año 2020, y pareciera que Nicolás Maduro logró su objetivo de permanecer nuevamente este 2020 en el poder. ¿Qué pasa si el gobierno interino tampoco lo logra en 2020? ¿Es el fin del gobierno interino? ¿Puede el gobierno interino gobernar 5 años siendo interino? Mira, es un tema sumamente complejo que tendríamos que discutir en todo el seno de la unidad democrática venezolana. Para nosotros lo ideal, lo fundamental es tratar de resolver la crisis venezolana antes de que termine el año 2020, cosa que evidentemente se luce difícil, pero que no podemos dejar de asumir toda la lucha que tengamos que dar para lograr salir de esto. Yo creo que lo ideal es que la intensificación de la presión en estas semanas, meses que quedan de 2020 llegue a situación que permitan que pueda haber un nuevo Consejo Nacional Electoral y que se fije fecha para una elección presidencial. Creo que eso es lo ideal. Cualquier otra cosa, bueno, tendríamos que sentarnos, reunirnos, analizar la situación y tomar decisiones. Pero ¿con quién cuentan? Es decir, ¿con qué ámbito del chavismo? Porque para gobernar se necesita el chavismo y inevitablemente, y por eso ustedes han hablado de ese gobierno de emergencia, que el Departamento de Estado llama una suerte de transición, de Estado compartido. ¿Con quién cuentan del chavismo? Es decir, ¿con Fuerza Armada, con dirigentes, para poder ir hacia un nuevo Consejo Nacional Electoral o hacia un gobierno de emergencia? Yo creo que contamos es con la presión que podamos ejercer. Yo no puedo decirte que hay alguna persona vinculada al chavismo con la que en mi caso yo haya conversado,
porque no he conversado con nadie. No niego que pueda haber alguna conversación, pero siempre la acepto si va a encaminar fundamentalmente a la posibilidad de solución de la crisis política del país, pasando por la salida de Nicolás Maduro. De otra forma, no entiendo ninguna conversación de algún factor opositor con la dictadura de Nicolás Maduro. Insisto, solo entiendo una conversación con la dictadura si va encaminada a lograr resolver la crisis política de Venezuela, pasando por la salida de Maduro del poder que usurpa. Eso lo entiendo y lo acepto. Pero yo no adelante esa negociación. Yo no tengo sangre para eso. Yo no me siento a conversar con esos delincuentes. Quien la tenga, bienvenido sea. Y su labor será premiada si logra ejercer mecanismos que permitan salir de la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo se sale entonces? Ejerciendo presión, intensificando la presión. No hay otra forma que no sea la intensificación de la presión. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cuánto tiempo tienen en eso? El tiempo que sea necesario hasta lograr que este país se pueda liberar de los delincuentes que lo tienen secuestrado. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en La Gran Aldea. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Era el diputado opositor, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa. Fue electo gobernador del estado Zulia, le fue despojado ese cargo por decisión de la constituyente chavista al decidir no juramentarse. Son las 8:57 de la mañana, nos corresponde despedirnos y les invitamos a que revisen la página web www.lagranaldea.com. Muchísimas gracias por haber estado allí estos minutos.